Dice a esa gente, que no es la mayoría, pero que hablan muy alto, que hablan de invasión, que hablan de que perdemos los valores de la cristiandad, con esos chicos que usted bien conoce? Por amor de Dios, los valores de la cristiandad son valores de acogida, son valores de abrazar al que está necesitado. En ese sentido, yo no recurriría ni siquiera a mi fe en Dios, ni siquiera a mi conciencia. Me basta con recurrir a la necesidad que esos chicos tienen. Desde el momento en que hay alguien con una necesidad, esa necesidad se transforma en conciencia para mí, en una obligación. Digo para mí, y en el sentido que yo tengo de la Iglesia, se transforma en una obligación para la Iglesia. El utilizar el lenguaje para criminalizar a estos chicos es algo tan viejo como su presencia en nuestras fronteras. Entonces, no solo la palabra invasión, la palabra avalancha, la palabra asalto, la palabra violencia, con mucha frecuencia desde las instituciones del Estado a un lado y otro de la frontera, cuando hablan los representantes del Estado de estos chicos que intentan atravesarla, normalmente se les atribuyen comportamientos violentos. Y hay que decirlo, porque aunque todo el mundo lo sepa, los muertos se cuentan entre los migrantes, no se cuentan entre nosotros, ni entre la sociedad civil, ni entre las fuerzas del orden. Los enfermos, los mutilados, conozco muchos, se encuentran entre los migrantes, no entre nosotros. Entonces, las palabras, el lenguaje, es un arma peligrosísima. Yo he protestado muchas veces, incluso en ámbitos de la Iglesia, donde el asociar simplemente la palabra migrante, por ejemplo, a la palabra mafia, ya es tan ambiguo que hace suponer que donde va un migrante, va la mafia con él. Y todo eso hace muchísimo daño. Imagínense, pues... la palabra tumulto, la he leído ayer o anteayer en una información, hablaba de llegadas menos tumultuosas. Yo creo que intentaba decir simplemente menos numerosas, pero si tú dices tumultuoso en vez de numeroso, estás diciendo peligroso. Y lo mismo se diga del miedo que fue noticia estos días, el miedo de los ciudadanos de Ceuta. Yo lo comprendo, yo lo respeto, pero el hecho de insistir en las informaciones sobre el miedo que los ciudadanos tienen a los chicos que andan por las calles está mandando el mensaje de que esos chicos son peligrosos para la ciudadanía, son peligrosos para sus niños. Los niños entonces no van al colegio. Y claro, este mensaje del miedo lo que hace es crear en la sociedad una conciencia de que hay que rechazar a esos chicos. Con lo cual, ustedes imagínense, viéndolos en el mar, braceando para no ahogarse, para llegar. Uno dice, Dios mío, no debieran de estar ahí en modo alguno. Uno está angustiado porque llega a un sitio seguro. Y sin embargo, si lo piensas, es el sitio donde ellos han querido estar, donde ellos han sentido la necesidad de estar. Pues habrá que preguntarse por qué. ¿Por qué estos chicos se exponen a morir? De hecho, murieron varios estos días. Tampoco de eso hay una información que nos acerque a la realidad, no solo al número de los muertos, que parece que han sido 3, sino a sus familias, en fin, a su historia. Y todo esto suele estar ausente, con la consecuencia de que la sociedad mira eso como si no fuese cosa nuestra, si no nos concierne, no es asunto nuestro. Se arregla todo haciendo que desaparezcan de nuevo de nuestra vista. Padre, esto que decía usted del lenguaje, que muchas veces también se utiliza y se dice inmigrantes ilegales, y las personas no son legales o ilegales, sus actitudes o sus actos quizá, pero no los inmigrantes, las personas, por tanto. He leído también que usted, cuando estaba de paro con el Bierzo y veía esas imágenes de jóvenes intentando, por ejemplo, saltar la valla, usted pensaba, pero ¿cómo se les ocurre acercarse a la valla? Cuando usted llegó a Marruecos y fue arzobispo, como estábamos contando en Tánger, entendió esa realidad. Esa cercanía es lo que hace que muchas veces se comprenda, ¿no?, la situación que están viviendo y que quieran cruzar a este lado de Europa.
En el Bierzo recuerdo que fue el año en que hubo los primeros muertos en la valla de Ceuta, no fueran en el mar, sino en la valla. Creo recordar que fueran 5 muertos. Todavía hoy no se sabe a causa de qué. Pero a lo que aludías es que para mí eran chicos que estaban donde no debían estar, simplemente. Eso me hace comprender, pero muy mucho, la actitud de la sociedad todavía hoy. Es decir, hablas de algo o piensas, te has hecho una idea de algo desde la información que tienes y desde la lejanía. Eso cambió, yo no sé si fue la primera noche que estuve en Tánger, ciertamente tuvo que ser muy pronto porque los emigrantes estaban ya en casa cuando yo llegué y el hecho de verlos, de ver su situación, de ver su necesidad, de ver su terror. En una ocasión me llamaron desde el despacho de Cáritas, que estaba en el obispado, me llamaron a mi despacho diciendo, padre, ¿puede bajar? Bajé enseguida. ¿De qué se trataba? Había allí un chico, un joven, estaba sentado en el suelo en posición fetal, aterrorizado, no había manera de arrancarle una palabra y yo tampoco fui capaz. Solo habló cuando llegó alguien que le habló en su lengua natal. Entonces tienes la sensación de estar tratando con chicos que lo necesitan todo, empezando por el cariño, por la acogida, mucho más que el pan. Y entonces entiendes las razones por las que están allí buscando una oportunidad junto a una valla. Hoy todavía me mandaba un amigo desde Barcelona un mensaje diciéndome que uno de estos emigrantes que había conocido en Tánger iba a hacer una segunda operación a las manos porque le habían quedado dañadas años en las concertinas. Entonces,